meses, en el año 1945, uno de cada 4 trabajadores en el Reich era extranjero. En total, unos 13 millones de extranjeros trabajaron en el Reich durante la Segunda Guerra Mundial. De ellos, unos 8 millones eran, aquí en alemán, trabajadores civiles, unos 4 millones prisioneros de guerra y aproximadamente 1,5 millones eran presos en campos de concentración. En tanto por ciento, unos 80 eran trabajadores forzados y 2 de cada 10 eran voluntarios, procedentes fundamentalmente de países amigos o neutrales durante la Guerra Mundial, gran parte de ellos desde Italia, pero también de otros países como Suiza, Suecia y también de la España de Franco, pero no es a ellos a los que nos vamos a dedicar aquí. Además de los 13 millones de extranjeros que trabajaron en el Reich, un número indeterminado que puede rondar los 10 millones de personas trabajaron para la economía de guerra alemana, no en el Reich, sino en los propios países ocupados. Aquí podemos ver un grupo de mujeres bielorrusas trabajando en la construcción, la ampliación de una fábrica de Daimler-Benz en Minsk, la capital de Bielorrusia, donde se construían vehículos y se reparaban vehículos que venían del frente este. El trato que los alemanes dieron a los trabajadores extranjeros durante la guerra difería mucho según diversos parámetros, ya fuera la raza, ya sabéis que era fundamental para los nazis, su condición política, si eran o no eran, claro, opositores al fascismo, o su país de origen. Esto era clave. En general, se trataba mucho mejor a los europeos occidentales que a los orientales. En el extremo del maltrato estaban los internos en los campos de concentración, por supuesto, los prisioneros de guerra soviéticos y los judíos. Condenados a una muerte lenta, estos grupos sufrían unas condiciones peores realmente que la de los esclavos de Roma, porque estos al menos se les alimentaba bien para que pudieran seguir trabajando. En el otro extremo, en el del buen trato, estarían los arios de los países ocupados, como los daneses, los flamencos, holandeses, pero también los no arios, utilizo, perdón, esta terminología nazi para entendernos rápidamente, los no arios de países amigos como la Italia de Mussolini o, como dije antes, la España de Franco. En este caso, los trabajadores estaban igualados en condiciones a los propios trabajadores alemanes. Aunque, por supuesto, con el avance de la guerra, las condiciones de todos, de unos y otros, por la carestía de la vida, por la falta de alimentos o por los bombardeos, en general todos ellos sufrieron condiciones que iban de lo mal a lo pésimo. Como algún historiador alemán ha dicho, ningún extranjero hubiera querido quedarse en Alemania a trabajar en el último año de la guerra. Lo que pasa es que era muy difícil o imposible salir del país en aquellas condiciones. Durante los 2 primeros años de la guerra, hasta el año 41, los alemanes apostaron por atraer de manera voluntaria a extranjeros a trabajar al Reich. Esto cambió, sin embargo, a partir del año 42, con el curso de la guerra también, cuando la guerra, como digo, se puso cuesta arriba para los alemanes y entonces comenzó una recluta masiva de millones de extranjeros, de la que fue responsable Fritz Sauckel, el hombre que vemos aquí a la derecha. En la revista propagandística que podéis ver a la izquierda se dice que Europa trabaja en Alemania. Sauckel, este hombre, moviliza las reservas de trabajo en el continente. Por supuesto, la imagen que se da es la de un voluntario que a gusto va a trabajar a Alemania para contribuir a la creación del nuevo orden fascista en Europa. La realidad, como sabemos, era bien distinta. La explotación de unos 20 millones de extranjeros, tanto en Alemania como en los países ocupados, por parte del Tercer Reich, este sistema moderno de esclavitud, fue considerado en los juicios de Nuremberg como un crimen de guerra y crimen contra la humanidad, y su máximo responsable, este hombre, Fritz Sauckel, en el centro con bigote y calvo, fue sentenciado a muerte y ejecutado. Sin embargo, a partir de los juicios de Nuremberg, en el año 45-46,
El trabajo forzado desapareció prácticamente de la memoria colectiva, de la agenda judicial y política, tanto en Alemania como en el resto de Europa. Frente a la gigantesca tragedia de la Segunda Guerra Mundial y la barbarie del Holocausto, el trabajo forzado parecía casi una nota a pie de página en el conjunto de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación solo cambió tras la caída del muro de Berlín, cuando rusos, ucranianos y polacos, que fueron los que se llevaron la peor parte del trabajo forzado, reclamaron indemnizaciones a las empresas alemanas en las que habían sido explotados y que en su gran mayoría seguían existiendo, como la Daimler-Benz que vimos antes. Estas reclamaciones crearon una reacción en cadena en Alemania. El país vivía ya entonces, en los años 90, un proceso de asombrado redescubrimiento de las atrocidades del nazismo, en la que es importante, jugaba un papel clave Hollywood, con sus películas, como por ejemplo La lista de Schindler. Y la sociedad alemana fue, por tanto, muy receptiva a estas reclamaciones de los antiguos trabajadores forzados. Así, por ejemplo, surgieron iniciativas innumerables a nivel local, sobre todo, para investigar el trabajo forzado en las empresas de la zona o para homenajear a polacos, rusos, ucranianos que llegasen a Alemania para reclamar, les hacían homenajes allí en los sitios donde habían trabajado. Todo esto provocó, a su vez, una enorme presión sobre las grandes empresas que se vieron obligadas a crear un fondo de compensación para los trabajadores forzados y a abrir sus archivos a la investigación. Los poderes públicos también se preocuparon de promover el conocimiento de la historia de los trabajadores forzados del Tercer Reich. Desde los años 90, por tanto, el trabajo forzado entró por la puerta grande en la historiografía alemana y hoy día representa un campo específico y enormemente prolífico de estudio. Por otro lado, Alemania ha creado una amplia red de museos, centros de documentación, lugares de memoria dedicados a los trabajadores forzados. También en otros países de Europa se está produciendo desde el año 2000 aproximadamente una revalorización de la historia y la memoria del trabajo forzado, aunque eso signifique a veces tener que romper tabús como el de la colaboración con los alemanes. Es el caso señaladamente de Noruega, donde los trabajadores forzados no fueron los propios noruegos, sino sobre todo soviéticos y serbios que fueron allí llevados y explotados de la manera más bestial, con la activa colaboración de las administraciones, las empresas y la población noruega. Los españoles formaron parte de este capítulo ahora revalorizado de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es el fenómeno del trabajo forzado. Sin embargo, apenas les hemos prestado atención hasta ahora. Y eso, pese a que el número de españoles que trabajaron para el Tercer Reich fue enorme. Desde luego no en proporción a los millones de europeos concernidos por el trabajo forzado, pero sí en el conjunto de los españoles directamente afectados o envueltos en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que a la División Azul, a los resistentes, a los soldados de la 9, se les han dedicado centenares de libros, artículos, exposiciones y programas de televisión, así como a los deportados a los campos de concentración. Los aproximadamente 60.000, 70.000 trabajadores libres y forzados, pongo aquí, pero en fin, lo que nos interesa ahora son los forzados, no han merecido más que un puñado de estudios y están ausentes por completo de nuestro imaginario colectivo. Sabemos de los españoles que combatieron a la URSS en Leningrado, sabemos de los españoles que murieron en Mauthausen, pero nada sabemos de los españoles que construyeron bases submarinas alemanas en la costa francesa o de los que trabajaron en las fábricas de armamento en el Reich. Este desconocimiento es, si cabe, más llamativo considerando que, como luego veremos, los trabajadores forzados españoles son oficialmente considerados por Alemania como víctimas del nazismo exactamente igual que los deportados a los campos de concentración. Y fue este tema el que realmente me llevó a mí a interesarme por la temática de los trabajadores forzados. Como luego veremos, en los años 60 Alemania reconoció a los antiguos trabajadores forzados españoles del Tercer Reich como víctimas del nazismo, algo que hasta el día de hoy es desconocido, no solamente en España, sino en Alemania, por las razones que luego explicaré.
En realidad, para ser precisos, conocemos, por supuesto, la existencia de trabajadores forzados españoles del Tercer Reich. Lo que ocurre es que todavía no hemos tomado conciencia de que merecen ser estudiados y recordados como tales. Estos españoles solo se hacen visibles cuando abandonan su gris condición de trabajador y dan un paso al frente para entrar en la historia que consideramos es la importante, la historia con mayúsculas de los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Así, por ejemplo, un trabajador forzado de los alemanes en Francia solo comienza a interesarnos cuando es detenido y deportado a un campo de concentración en Alemania, donde por lo demás seguía siendo trabajador forzado, solo que ahora en condiciones tan extremas que en muchos casos fallecerían, como la compañera Anja Hasler nos mostrará en su presentación. Bien hecha esta introducción, entramos, por tanto, en materia, pero de forma telegráfica, ya que no hay tiempo. ¿Cómo se convirtieron miles de españoles en trabajadores forzados del nazismo? ¿Cuáles fueron sus condiciones de vida? ¿Y qué fue de ellos después de 1945? Estos van a ser los grandes ejes de esta presentación telegráfica. Bien, nuestros protagonistas, los conocemos bien. Son esa gran masa de soldados del Ejército de la República que salió de España en las últimas semanas de la Guerra Civil, en lo que conocemos la retirada. Las distintas etapas por las que pasaron estas decenas, estos centenares de miles de españoles son bien conocidas. Los hombres fueron llevados a campos de refugiados en el Midi, mientras que las mujeres y los niños fueron distribuidos por toda Francia. En el año siguiente regresaron a España 2 de cada 3 refugiados, mientras que unos 20.000 lograron emigrar a Latinoamérica. Los hombres adultos hasta los 50 años que no hubiesen encontrado trabajo y que no querían abandonar Francia, es decir, querían quedarse en el país, debían contribuir, estaban obligados a contribuir a la economía nacional o al esfuerzo de guerra. Esto es, debían enrolarse en la legión o en las compañías de trabajadores extranjeros. Solo unos miles de ellos decidieron seguir combatiendo y la gran mayoría, unos 60.000, se enrolaron en las conocidas como compañías de trabajadores extranjeros. Cuando en mayo del año 40 se produce la ofensiva, hay en España en Francia, unos 140.000 refugiados de la guerra civil, de ellos unos 100.000, redondeando, son excombatientes y el resto mujeres, niños y ancianos. De los hombres, algunos encontraron trabajo de forma individual, otros fueron enrolados en la industria y unos 60.000 fueron enviados a las compañías de trabajadores extranjeros, que en su gran parte fueron destacados en la línea Maginot, en esta línea defensiva que hacía frontera con Alemania, Luxemburgo y Bélgica y que debía frenar el avance alemán cuando este, inevitable, se produjese. La historia aquí es bien conocida. Cuando Alemania ocupa Francia a partir de mayo del año 1940, apresa a unos 7.000 españoles que forman parte de esas compañías y que están en la línea Maginot, los mandan a los Stalag, a los campos de prisioneros de guerra en el Reich, y después de retirar por falta de apoyo del gobierno español el estatus de prisionero de guerra, son enviados al campo de Mauthausen. Esta es la historia conocida. ¿Qué pasa con el resto? Pues al firmarse el armisticio de Francia con Alemania en junio de 1940, a finales de junio, y dividirse Francia en dos, como sabéis, la Francia ocupada y la Francia de Vichy, gobernada por Pétain, la gran parte de los españoles se encuentran en la zona de la así llamada Francia Libre, gobernada, como digo, por el mariscal Pétain. El régimen de Vichy, conocido como régimen de Vichy, utilizó a toda esta gran masa de trabajadores, de refugiados españoles como mano de obra gratuita, es decir, estableció su propio sistema de trabajo forzado, aunque aún hoy en Francia cueste horrores reconocerlo como tal. Lo cierto es que el régimen de Vichy se aprovechó de la indefensión de los refugiados españoles que tenían miedo tanto de ser deportados al Reich como de ser devueltos a España. Unos 60.000 refugiados españoles sirvieron en los grupos de trabajadores extranjeros, las CTE se convirtieron en GTE, y fueron utilizados sobre todo en el sector forestal y en la construcción civil. Para los españoles, la falta de salario, no cobraban más que 0,50 francos, que era lo que costaba un periódico, eso que cobraban al día,
La falta de salario, como digo, y de libertad de movimiento se compensaba con el hecho, como digo, de estar algo protegidos por lo que significaba no ser enviados a España o a Alemania. La mayor parte de ellos o a un campo de internamiento en la propia zona de Vichy, en la propia Francia libre, como el campo de Vernet. Estos son algunos de los lugares donde estaban destacadas las GTEs, los grupos de trabajadores extranjeros, que se componían no únicamente de españoles, sino también de todo tipo de extranjeros que residían en Francia, también judíos, pero en su inmensa mayoría, aproximadamente el 80%, estaban compuestas por refugiados de la guerra civil, eran españoles. La gran parte de los españoles de las GTE trabajaron en el sector forestal o en las obras públicas, como por ejemplo en las presas, en el Macizo Central. La peor parte del trabajo forzado para la Francia de Vichy se la llevaron los españoles que se habían refugiado en el 39 en el norte de África, en la Argelia francesa, y que junto a otros españoles que fueron enviados directamente desde la Francia continental, muchos de ellos desde el campo de Vernet, que antes vimos, fueron obligados a trabajar en las minas del Rif y sobre todo en la construcción del Transsahariano, que era un viejo sueño colonial francés que pretendía unir por ferrocarril todos los territorios, los principales territorios del África colonial francesa. Este sueño, este delirio colonial no se llegaría a concretar y únicamente se construirían unos 400 kilómetros. Las condiciones de trabajo y de vida de los españoles allí eran extremas, muchos murieron, y este tema muy olvidado durante décadas está comenzando en los últimos años a ser sacado a la luz, fundamentalmente por el trabajo de un pequeño grupo que lidera Elian Ortega, una mujer súper activa, nacida ella misma en Orán, hija de refugiados españoles, que está recuperando decenas, centenares de historias de esos trabajadores forzados españoles en la Francia de Vichy, en el norte de África. Algunas de estas biografías se pueden ver en el Archivo de la Democracia online de la Universidad de Alicante. Bien, a partir del año 1942, la inmensa mayoría de los aproximadamente 50.000 españoles que trabajan para el régimen de Vichy en Francia acabarían convertidos en trabajadores forzados de los nazis. ¿Cómo? Bien, para entender el porqué, hay que el foco y ver el curso general de la guerra mundial en aquel entonces. Como sabéis, en junio del 40 la Alemania nazi lanza su ofensiva sobre la Unión Soviética, pero esta ofensiva se frena. Se esperaba ya antes del invierno llegar a Moscú y que la guerra prácticamente estuviera ya decidida, pero el avance se frena justo a las puertas de Moscú y entonces se prepara, la Alemania nazi se ha de preparar para una guerra larga. En este contexto, también Estados Unidos entra en guerra después del ataque japonés a Pearl Harbor y Alemania, con el grueso de sus tropas concentradas en el frente este, deja desprotegida a Europa occidental y es entonces en este contexto en que Hitler decide que se construya el así llamado muro atlántico, que tenía mucho de propagandístico, que sería toda una línea defensiva desde la frontera española, desde Hendaya hasta el Cabo Norte en Noruega, y que habría de hacer imposible o inviable una ofensiva aliada por Occidente. El muro atlántico, la dirección de las obras para la construcción del muro atlántico las dirigía Fritz Todt, que daba nombre a una peculiar organización llamada Organización Todt, que era responsable de obras durante la época de paz. Hacía obras civiles como las autopistas en Alemania y durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó fundamentalmente a reparar infraestructuras dañadas y a construir otras que asegurasen el territorio ocupado por la Wehrmacht. El muro atlántico, junto con la construcción de bases submarinas, movilizó a centenares de miles de trabajadores de la organización Todt. En total, la organización Todt llegó a contar con 1,5 millones de trabajadores en toda la Europa ocupada. Era el mayor empleador de Europa. Eran trabajadores tanto libres como forzados. Solamente en Francia y en las islas del Canal, que es el único territorio británico que fue ocupado por los nazis, unas 300.000 personas trabajaron en la construcción del muro atlántico
y de las bases submarinas que técnicamente no formaban parte del muro atlántico, pero que habían sido iniciadas ya antes de la construcción del muro atlántico, pero que en definitiva formaban parte del mismo sistema defensivo. De estos 300.000 extranjeros que trabajan en la construcción del muro atlántico en Francia y las islas del Canal, aproximadamente la mitad o algo más de la mitad eran voluntarios, atraídos por los altos salarios de la organización TOT. Eran franceses, holandeses, belgas y también alemanes. Y la otra mitad, o algo menos de la mitad, eran trabajadores forzados. De ellos, los republicanos españoles eran el grupo más importante. También había prisioneros de guerra soviéticos, súbditos de las colonias francesas, como vietnamitas o árabes. ¿Cómo llegaron los españoles aquí, a la construcción del muro atlántico en Francia y las islas del Canal? Bien, a partir del año 41, antes de decidirse la construcción del muro atlántico, ya con la construcción de las bases submarinas en marcha, los alemanes intentan reclutar en la zona de Vichy, en la Francia libre, para la construcción, como digo, de las bases submarinas. Algunos españoles, cansados de servir gratis al régimen de Vichy, se alistan, atraídos por los salarios altos de la organización TOT. Pero la gran mayoría de españoles se niegan, no quieren trabajar para los nazis, no quieren colaborar, en definitiva, con los mismos alemanes que habían contribuido a su derrota en la guerra civil. Sin embargo, en el año 42, cuando ya está en marcha la construcción del muro atlántico, la necesidad de mano de obra es masiva y entonces los alemanes aprietan las tuercas a Vichy y les obligan a enviar a trabajadores. Y lo que hace entonces Vichy es entregar masivamente a los extranjeros que formaban parte de las GT, de los cuales la gran mayoría, como ya apunté, eran españoles. De esta forma, en el año 42 y 43, unos 50.000 españoles acaban trabajando en la costa francesa y las islas del Canal en la construcción del muro atlántico. En su gran mayoría, esos españoles trabajaron en las bases submarinas, en la construcción de bases submarinas, que eran megaestructuras en las que llegaban a trabajar al mismo tiempo unos 10.000 hombres en turnos de unas 12 horas. Estas gigantescas infraestructuras habían de construirse rapidísimamente para poder proteger a los submarinos alemanes de los bombardeos aliados. No eran otra cosa que gigantescos garajes con unos techos gruesos de unos 7-8 metros de espesor que anulaba, digamos, las bombas que tirasen los aliados sobre estas estructuras, protegiendo a los submarinos. También hubo españoles, por supuesto, en la construcción, que construyeron todas las infraestructuras que formaron el muro atlántico y que paso aquí rápidamente. Unos 15.000 extranjeros trabajaron en las islas del Canal, que no tenían ningún valor estratégico, pero que por ser territorio británico eran altamente simbólicas y que Hitler decidió que se convirtiesen en un bastión inexpugnable. De estos, unos 1.000 aproximadamente fueron trabajadores españoles. Estas son las islas del Canal, Jersey. En Francia, hoy día, o durante mucho tiempo, la organización TOT está equiparada a la colaboración, es decir, forma parte de todo el complejo de la colaboración. ¿Por qué? Porque muchos de los franceses que trabajaron para la TOT lo hicieron de manera voluntaria. Y esa es la imagen que durante muchas décadas se transmitió de la organización TOT en el conjunto de Europa y también específicamente en Alemania, donde la TOT hasta hace muy poco era vista pues casi como una organización de aventureros que se enrolaba libremente, atraída por los salarios y por un espíritu de aventura, de contribuir a la creación de megaestructuras que servían para asentar la victoria nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no todos eran trabajadores libres, como la investigación histórica está sacando a la luz, y había trabajadores forzados, entre ellos, como ya apunté, prisioneros de guerra soviéticos y españoles. Hay muy pocas fotografías y muy pocos documentos sobre todo ello. Esta es una rara foto de un campo de trabajadores forzados soviéticos de la organización TOT en Calais. Podéis ver las vallas, tienen más bien una estructura de un stalag o de un campo de prisioneros de guerra, es decir, alambre de espino, no electrificado, vigilancia. Era posible fugarse,
pero ¿qué sentido tenía fugarse en una zona altamente, la zona prohibida, que se llamaba en Francia, toda la zona militarizada de la costa, altamente vigilada? Era muy difícil escapar de allí. Este es un trabajador español, hay, como digo, poca documentación sobre ellos, luego veremos el motivo. Este hombre trabajaba, por ejemplo, en la construcción de la infraestructura, de toda la infraestructura necesaria para el lanzamiento de los V2 en el norte de Francia, que quedó inconclusa. Bien, esto eran 4 apuntes sobre los trabajadores españoles de la TOT. Habría mucho más que decir, pero el tiempo se agota y creo que de hecho ya lo estoy sobrepasando. Y quería solamente dar 4 pinceladas sobre la historia posterior de los españoles. En Alemania se considera, y aquí veis una frase que he sacado de una exposición conocida en Alemania sobre trabajo forzado, Zwangsarbeit, se considera que los trabajadores forzados vieron rechazadas todas sus reclamaciones para ser compensados hasta los años 80 y que únicamente en 5 casos se llegó a un acuerdo extrajudicial que llevó a la compensación de, en este caso, trabajadores judíos. Yo me pongo esta medalla, digamos, es mi gran orgullo. Yo he concluido que esta aseveración y que esta creencia extendida en Alemania es falsa y que miles de trabajadores forzados españoles de Tercer Reich, casi todos ellos trabajadores de la organización TOT en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, fueron ya reconocidos como víctimas del nazismo durante los años 60. Para entrar en detalle en el tema habría que hablar de la ley de indemnizaciones, que es complejísima y no tenemos tiempo para ello. Solo decir que estaba pensada básicamente para los que habían sido deportados a campos de concentración y para alemanes, que en España el tema de las indemnizaciones merecería especial atención porque no fue un tema que fuese ocultado en absoluto. El propio régimen ayudó a las familias a conseguir indemnizaciones, no por ningún tipo de simpatía por estas familias, sino porque los exiliados en Francia estaban ayudando a las viudas en España a cobrar las indemnizaciones. Pero no solamente fueron los antiguos deportados y los familiares los que reclamaron indemnización, sino también trabajadores forzados como Francisco Sánchez Samper, que fue uno de los primeros que lo hizo en 1957. Alemania rechazó indemnizarles, rechazó reconocerles como perseguidos políticos. Ellos fueron a juicio, pasaron por todas las instancias judiciales en Alemania, llegaron hasta el Tribunal Superior de Justicia y a finales de los años 60, a finales de los 60, los jueces reconocieron que efectivamente, voy a leerlo, que es cierto que el gobierno alemán no utilizó con los rojos españoles una violencia colectiva como con los judíos. Los dirigentes alemanes, sin embargo, sí los vieron como un potencial enemigo ideológico. Mientras algunos de ellos gozaban de libertad de movimientos, otros vivían y trabajaban en condiciones tan inhumanas que no es errado compararlos con la situación en los campos de concentración. Desde 1969, Alemania reconoce a los trabajadores españoles de la organización TOT en Francia como víctimas del nazismo. Y estos eran los campos en los que ellos, algunos de estos, esto no es lista solamente de españoles, también de judíos, etcétera, estos son campos franceses. Los españoles que estuvieran en alguno de estos campos en los periodos que aquí podéis ver, eran considerados por Alemania, y lo son aún hoy día, como perseguidos políticos y víctimas del nazismo al mismo nivel que los que fueron deportados al campo de concentración. No quiere decir que su sufrimiento fuera el mismo, en absoluto. Sin embargo, cumplían las mismas condiciones que preveía la ley alemana para considerarles como víctimas del nazismo y por ello cobraron indemnizaciones. Solamente una frase más, una o dos frases sobre el tema de la memoria. Después del 45, como ya apunté anteriormente, el tema del trabajo forzado desapareció de la memoria colectiva y ese olvido, especialmente en Francia, se ha mantenido hasta muy recientemente. Porque, como digo, en Francia la organización TOT se incluye dentro de todo el complejo de la colaboración, que avergüenza a Francia. Y el propio Muro Atlántico, como cito aquí en un libro, es el testigo de la humillación de Francia por haber sido ocupados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. De tal forma que los españoles que habían sido trabajadores forzados en Francia, a diferencia de los propios franceses, no fueron, esta es mi idea, no fueron capaces de elaborar, a pesar de ser indemnizados por Alemania, no fueron capaces de crear un relato alternativo y propio diferenciado del de los franceses, que veían el Muro Atlántico y veían el trabajo para la organización TOT
no como una condena, sino como una vergüenza. Y lo tabuizaron y lo eliminaron de la memoria colectiva. Así que hasta el día de hoy, con grandes excepciones, como podemos ver aquí, en el caso de Joan Dalmau, un catalán que se quedó a vivir en las Islas del Canal y que ya en los años 50 sacó esta publicación, con pequeñas excepciones, como digo, en general, durante décadas, los trabajadores forzados españoles que siguieron residiendo en Francia apenas escribieron sus memorias, no se preocuparon, por así decir, de crear un relato propio, y ha sido solo, bueno, las Islas del Canal, como digo, es excepcional, y uno de ellos, Font, junto con Dalmau y otros colegas, consiguieron ya en el año 71 que se hiciese un monumento a los trabajadores forzados de las Islas Jersey, pero es un caso absolutamente excepcional. Aquí vemos a su hijo en la ceremonia del Día de la Victoria, el 9 de mayo, donde se hacen homenajes a los trabajadores forzados. Esto ya es así en las Islas de Canal de los años 70, en el resto de lugares, especialmente en Francia, no ha sido sino muy recientemente que descendientes de aquellos trabajadores forzados, como en este caso de los trabajadores que construyeron la base submarina en Burdeos, les han dedicado monumentos, homenajes, libros, etcétera, para intentar, por así decir, romper ese silencio y crear un relato alternativo al que existe y que es mayoritario en Francia, que relaciona, como ya decía, el muro atlántico a la colaboración. Bueno, he dado algo, esto es un libro publicado hace unos años por un hijo de un trabajador que construyó la base submarina en Burdeos. También en España, en los últimos años, hay algunos ecos de esta historia de los trabajadores forzados, como Cartas a María, que os recomiendo, que está muy bien. Y en España muy lentamente comenzamos a interesarnos por este tema que rima con el trabajo forzado en la propia España de Franco, que ha comenzado también a despertar interés en la última década fundamentalmente. Existen ya algunas exposiciones en España, por ejemplo esta que relaciona el trabajo forzado en la construcción de la muralla de los Pirineos con el muro atlántico, que ahora se puede ver ahora mismo en Bayona, o el proyecto europeo Roig Spanya, en el que estoy envuelto y que dirige la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, o la exposición roigspanya.net, que se pudo ver hasta hace unos días en Bremen y que en breve se presentará en Brest. En fin, esta era la visión panorámica que les quería dar. Quería restringirlo a 20 minutos y creo que he doblado el tiempo. Pido por ello disculpas. Vale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Werkstatt por invitarme y muchas gracias también a Antonio para esta fantástica introducción a un tema de verdad muy complejo, porque toca la historia entrelazada de 3 países, ¿no? Y trata de muchos campos, de muchos destinos. Ahora yo voy a poner mi presentación un ratito. Hoy en la primera parte hablé de los subcampos de Neuengamme, especialmente de Bremenfarge, donde yo también trabajo en un memorial. Y en la segunda parte presentaré 2 biografías. Demasiado rápida. Bien, durante mi trabajo en el Denkmalbunker Valentin en Bremen, investigué algunas biografías de trabajadores forzados españoles que fueron deportados al campo de concentración de Neuengamme, cerca de Hamburgo, en 1944. En Neuengamme había al menos 500 españoles, pero los antiguos prisioneros incluso creen que había más, unos 700, 800 quizás. Sabemos relativamente mucho sobre los españoles que estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen. Eso se debe a que fueron capaces de organizarse ahí a pesar de las terribles condiciones y pudieron salvar documentos, por ejemplo, como el fotógrafo Francisco Boix, no sé. Pero sobre las deportaciones posteriores a otros campos de concentración, como Dachau, Buchenwald, Ravensbrück y también como Neuengamme, sabemos poco. Eso también se debe a que los españoles eran a menudo un grupo pequeño allí
y, como todos los prisioneros en esta etapa del nacionalsocialismo, eran enviados directamente a los subcampos. Neuengamme tenía más que 90 subcampos que se instalaban en fábricas, por ejemplo, o en las cercanías de grandes proyectos de armamento para explotar a los prisioneros como trabajadores forzados. Así, los subcampos no eran campos de exterminio, los prisioneros debían trabajar ahí. Sin embargo, muchos murieron por las condiciones inhumanas. Bremenfarge, ahí había uno de estos subcampos. Aquí tenemos una mapa. Con la flecha está marcado el KZ Bremenfarge. Se creó en otoño de 1943 para apoyar la construcción del búnker Valentín, que fue destinado a la producción de submarinos que debían dar un giro a la guerra. Miles de trabajadores forzados trabajaron en esa obra, que nunca se completó. Aquí no se construyó ni un solo submarino. En los alrededores de las obras había varios campos para trabajadores forzados de toda Europa y de grupos diferentes, prisioneros de guerra, trabajadores forzados civiles y también los prisioneros del campo de concentración de Bremenfarge. Esta imagen histórica de las obras del búnker Valentín, vemos un grupo de prisioneros de este campo de concentración. Los reconocemos por la ropa típica con las rayas que les dieron la SS. Estos prisioneros estaban completamente privados de derechos y tenían que realizar los trabajos más duros en las obras, como transportar sacos de cemento, vigas de hierro o llenar los hormigoneros, por ejemplo. En el campo de concentración de Bremenfarge habían entre 2.000 y 2.500 personas que fueron alojados en un búnker subterráneo que originalmente estaba destinado a almacenar combustible. Además de las condiciones inhumanas como trabajo duro, el hambre, la violencia, los prisioneros ahí sufrían de la oscuridad, la humedad y el frío. Tuvieron que trabajar en 2 turnos en la obra y un gran número de estos prisioneros no sobrevivió las condiciones en Farge. Algunos murieron directamente en el campo, otras durante la marcha de la muerte a las que fueron obligados los prisioneros tras la evacuación del campo en abril de 1945. Al menos 30 españoles estaban en ese campo, hombres entre 21 y 51 años, que habían vivido previamente en el exilio en Francia y fueron deportados de Compiègne, en Francia, a Neuengamme en el verano de 1944 y luego trasladados a Bremenfarge. Habían sido detenidos en Francia por distintos motivos, por ejemplo, por haber luchado en la resistencia francesa o por negarse al servicio laboral o solamente por ser así llamadas extranjeros indeseables. Es que los refugiados de la Guerra Civil Española estaban bajo sospecha general en Francia. Tras el traslado a Compiègne, ya no había una posibilidad de escapar de este sistema, porque la deportación al Reich alemán no dependía de los actos del individuo, sino que se guiaba por la lógica de la guerra total de los nazis. Necesitaban mano de obra. Las condiciones malas en los subcampos son una de las razones por las que sabemos tan poco sobre este grupo. Además, muchos documentos fueron destruidos por los nazis al final de la guerra. Otra razón es que se rompió el contacto con los amigos y familiares ya en el exilio en Francia. Así, muchos no sabían de la deportación de sus seres queridos. Y si la persona no regresó, las familias no sabían dónde buscar. Ahora yo voy a presentar 2 biografías para que puedan entender mejor lo que han escuchado hasta ahora.
A menudo es más fácil, pienso, que entender los hechos históricos complejos a través de historias concretas y individuales. Y también me gustaría devolver hoy al menos a dos de esas personas una historia personal y un nombre para sacarlas de su condición de víctimas desconocidas. Bien. La primera biografía es la de Cayo Pelegay Villocque. Cayo Pelegay Villocque nació el 22 de abril de 1898 en Puquinlleni, que está en la provincia de Zaragoza, en la región de Aragón. Su hermano Marcial fue concejal del Partido Socialista Obrero Español y también miembro del sindicato UGT, Unión General de Trabajadores. Cayo Pelegay era agricultor y también miembro de la UGT. Era soltero y no tenía hijos. Zaragoza fue ocupada por los franquistas como un punto estratégicamente importante ya al principio de la Guerra Civil Española, en julio de 1936. Y en ese momento Cayo Pelegay huyó de Puquinlleni a la zona republicana. Una semana después de su fuga, su hermano Marcial y otro hermano fueron detenidos y fusilados. Hoy en día una piedra recuerda a estos asesinatos en los primeros días de la Guerra Civil en Puquinlleni. Cayo Pelegay luchó en el bando republicano y huyó a Francia en 1939. Ahí trabajó para una familia francesa en la agricultura. El 25 de julio de 1944 fue detenido en el norte de Francia por rechazar el servicio del trabajo obligatorio, es decir, por rechazar trabajar para los ocupantes alemanes. Fue transportado al campo de Royalieu, cerca de Compiègne, un campo para deportaciones a Alemania. El 15 de julio de 1944 fue deportado a Neuengamme y luego trasladado a Bremenfarge. Murió ahí unos meses después de su llegada, en febrero de 1945, a la edad de 46 años. Sus familiares escribieron a la familia francesa, donde Cayo Pelegay había trabajado, y preguntaron por su destino, pero no recibieron ninguna respuesta. No fue hasta 2016 cuando su sobrino bisnieto se enteró de la existencia de Cayo Pelegay Villocque por casualidad. Encontró su nombre en un libro conmemorativo en un evento al que había asistido espontáneamente. Más tarde, él fue a Alemania, visitó el memorial de Neuengamme, el Denkmalbunker Valentin también, y los archivos de Arolsen. Ahí recibió un reloj de pulsera que se había robado de Cayo Pelegay a su llegada al campo de Neuengamme. Y esto ha animado a sus descendientes a contar esta historia a todo el mundo y también ha llevado la historia a la atención pública en España un poco. Así, objetos como este reloj pueden cambiar la percepción de la historia y también las relaciones entre los vivos y los muertos, un aspecto que me interesaría mucho investigar. La segunda biografía es la de José Pérez Rueda. No se ha conservado ninguna fotografía de Pérez Rueda, ni existe ningún testimonio propio. La reconstrucción de esa historia se basa en documentos de los perpetradores. José Pérez Rueda nació el 27 de mayo de 1903 en Málaga. Trabajaba como fogonero
Estaba casado y tenía 4 hijos. En 1939, la familia huyó a través de los Pirineos hacia Francia. José Pérez Rueda tuvo que permanecer en el campo de Argelès-sur-Mer, mientras que su familia fue trasladada a otro campo en la Bretaña. Desde octubre de 1939, José Pérez Rueda trabajaba en una granja cerca de París. La familia se había reunido. Durante la invasión alemana en mayo de 1940, la familia huyó a París y Pérez Rueda no encontraba trabajo allí y la familia no tenía ahorros, nada. Para poder mantener a su familia, entonces, en septiembre de 1940, probó a robar carteras. Pero junto con su hijo de 9 años y otro hombre fue capturado por la policía francesa. Aquí vemos un extracto de un documento de la policía francesa que también anotó algunas características físicas. Altura 1,68 m, barba afeitada, ojos marrones, nariz recta, por ejemplo. Se le condena a 2 años de prisión y a 10 años de prohibición de residencia en Francia. Cumplió su condena en la prisión de Clairvaux. Mientras tanto, su familia regresó a Málaga. Tras su encarcelamiento, el prefecto del departamento ordenó que continuará internado en otro campo, en el campo de Rouillé, lo siento, porque la expulsión a España no pudo llevarse a cabo por razones desconocidas. En noviembre de 1943, Pérez Rueda fue trasladado otra vez al campo de Vaux, unos kilómetros de París, lo siento. Unos meses después había una fuga en masa allí, en el campo de Vaux, y la SS tomó el control y trasladó a todos los prisioneros a Compiègne, al norte de París. Y en mayo de 1944, José Pérez Rueda fue deportado al campo de Neuengamme y después a Bremen-Farge. Ese campo en Bremen-Farge fue evacuado a los principios de abril de 1945 y los prisioneros fueron enviados a las llamadas marchas de la muerte. Algunos de los prisioneros, entre ellos José Pérez Rueda, tuvieron que marchar a un campo de prisioneros de guerra en Sant-Postel, a 60 kilómetros de distancia. Y ahí se les deja a su suerte, en una sección segregada, sin comida ni otros suministros. Hubo disturbios que fueron sofocados y también canibalismo. De los 9,000 prisioneros en ese campo, solo 1/3 sobrevivió, entre ellos José Pérez Rueda. Tras su liberación, se encontraba de nuevo en Bremen-Farge, en un hospital creado por los aliados, como muchos, y donde estaban muchos de estos prisioneros de Sant-Postel. Pero como muchos de estos sobrevivientes que fueron cuidados allí, Pérez Rueda no sobrevivió. Las consecuencias de su sufrimiento fueron demasiado graves. Murió en el Hospital Naval el 28 de mayo de 1945, un día después de su 42 cumpleaños. Hasta ahora no hay contacto con su familia. Estas historias nos dejan tristes, pero también nos ayudan a entender cómo leyes, decretos, guerras y el fascismo pueden destruir vidas.
Bremen-Farga fue solo una breve estación en la historia de persecución de estas personas. Pero no hay que olvidar que Alemania tuvo una gran responsabilidad en los sucesos en España. Hitler apoyó a Franco en la guerra civil y en los sucesos en Francia que ocuparon. Y hoy pienso que tenemos la responsabilidad de recordar y de conmemorar. Muchas gracias.